El video de hoy va a ser genial. Este video es para inversores del mercado de valores y la recuperación de la pausa de la Fed y el pivote de la Fed. Necesitas saber esta información. Durante los últimos 60 años, cuando la Reserva Federal deja de subir las tasas de interés y decide hacer una pausa, el mercado de valores sube. Un promedio de 6% en los siguientes 3 meses. Podría interpretar que una pausa de la Fed sería excelente para las acciones. Eso es lo que muestran las estadísticas. Pero hay que recordar que este es el promedio. Si identificas los ciclos o condiciones que son similares a las de hoy, como 1969, 1973 y 1981, la bolsa cayó un promedio de 6.5% en los siguientes 3 meses. Ahora, dicho esto, podría pensar que una caída del 6.5% no es terrible. Bueno, la cosa es que, ese no es el fondo. No estamos hablando del fondo. Estamos hablando solo de los primeros 3 meses después de la pausa. Entonces, digamos hipotéticamente que la pausa de la Reserva Federal es el 14 de junio, y vamos a ver algo más cercano al promedio donde hace que el mercado de valores suba alrededor del 6%. ¿O vamos a ver caer el mercado de valores? ¿Qué escenario se nos viene encima? Nadie puede pronosticar el futuro. Por lo tanto, tenemos la tarea de hacer nuestra debida diligencia para determinar el resultado más probable. Entonces, ¿cómo reaccionará el mercado de valores? ¿Arriba o abajo? Lo que podemos decir con certeza es que, tarde o temprano, la Reserva Federal tendrá que hacer una pausa. Así que digamos que tenemos una pausa cuando la inflación es baja. La Reserva Federal puede darse el lujo de comenzar a reducir las tasas de interés antes y evitar el escenario de daños ambientales de alta tasa de interés para la economía. Entonces, en este escenario, la Reserva Federal simplemente avanza rápidamente hacia una política monetaria expansiva en los mercados financieros y se regocijan mientras el mercado de valores sube un 6%. Por otro lado, durante un periodo de alta inflación, no pueden hacer eso. Tienen que mantener las tasas de interés más altas durante un periodo de tiempo más largo. Y cuando tienes un entorno de tasas de interés más altas durante un periodo prolongado de tiempo, la economía sufre. El crecimiento se ralentiza. Durante este tiempo, las ganancias corporativas caen, lo que ejerce una presión a la baja sobre los mercados bursátiles. Bueno, en el escenario actual de la vida real, estamos en un periodo de alta inflación. Para que pueda interpretar los datos como desee. Al menos ahora sabe que cuando aplica el promedio, puede esperar que los mercados bursátiles suban durante 3 meses después de la pausa. O si sale de escenarios similares a los escenarios actuales, entonces puede esperar que el mercado de valores baje. Los 3 meses posteriores a la pausa de la Fed tenemos que hablar de los pivotes de la Fed. Entonces, la pausa de la Fed es cuando dejan de subir las tasas de interés. El pivote de la Fed es cuando comienzan a recortar las tasas de interés. Históricamente, cuando la Reserva Federal realiza su primer recorte de tasas de interés, el mercado de valores ha caído 7 de 9 veces. Es entonces cuando alcanza un nuevo mínimo en el ciclo económico. En esos 7 casos, el mercado de valores ha caído en promedio un 23% desde la última subida de tipos. Esa información se basa en promedios, por lo que podría ser mejor o peor. Esos son los hechos. 7 de 9 veces la bolsa ha caído. Las 2 veces que el mercado de valores no cayó fue en 1989 y 1995. En esos casos, la inflación estaba en el rango de 2% a 3% y la economía iba bien. Por lo tanto, con el pivote federal es más probable que haya una caída del mercado de valores. En este momento, nuestro panorama económico no se parece a 1989 o 1995 porque en este momento el GDP tiene una tendencia a la baja y la inflación está por encima del 3%. Y cuando digo que a la economía le estaba yendo bien, se pueden determinar los sentimientos a futuro mirando las curvas de rendimiento, en 1989 y 1995. Eran normales.
En este momento, las curvas de rendimiento están invertidas. Así que ahora saben que les estoy dando ambos lados de la historia para la pausa de alimentación y los pivotes de alimentación. Una vez más, puede formar su propia opinión sobre el asunto. Ahora hablemos de la próxima reunión de FMC. ¿La Fed va a hacer una pausa el 14 de junio o no? ¿Cuál es la situación? Quiero compartir lo que dicen los banqueros centrales, pero primero les diré esto. En los últimos 14 meses, la Reserva Federal ha subido las tasas de interés 10 veces seguidas hasta un total del 5%. La tasa de fondos federales se encuentra actualmente en 5.25%. En la próxima reunión de la FMC harán una pausa y mantendrán las tasas de interés en 5.25%. ¿O vamos a subir de nuevo un cuarto de punto y llevarnos hasta el 5.5%? Así que ahora les diré lo que dicen los banqueros centrales. Cuando Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, habló la semana pasada en la conferencia de la Fed, indicó que van a tener una pausa federal. Powell dijo que las tasas de la Reserva Federal en este momento son lo suficientemente altas para suprimir el endeudamiento, el gasto y el crecimiento económico, dijo, y cito, habiendo llegado hasta aquí, podemos darnos el lujo de mirar los datos y hacer evaluaciones cuidadosas. Powell básicamente dice que se siente lo suficientemente cómodo como para hacer una pausa y evaluar la situación. La razón por la que dice esto es porque lo dijo antes, que debido al efecto de retraso, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés. Y la consecuencia de subir los tipos de interés tarda en verse. Se necesita tiempo para que las subidas de tipos de interés dañen la economía. Los datos muestran que la economía se está desacelerando. Así que puedes echar un vistazo al informe del GDP. En el último, el GDP se desplomó y cayó. Llegó muy por debajo de las expectativas. Powell no quiere desencadenar una recesión peor de lo necesario. Rafael Bostic fue el presidente del Banco Federal de Atlanta. Dijo esto el lunes y cito, nuestra política funciona con un retraso, creo que me sentiré cómodo diciendo, solo miremos y veamos cómo se desarrollan las cosas. Pero, quiero que sepas esto. La Reserva Federal ahora está hablando de un salto, por lo que es posible que vea ese término en todos los medios. Déjame explicarte esto. Digamos que hay una pausa en junio. Hacen una pausa en junio, evalúan los datos y se dan cuenta de que la inflación está regresando. En ese caso, tendrán que seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, en ese escenario, si subieran las tasas de interés en julio o septiembre, están llamando a ese escenario un salto. Entonces, la Fed puede hacer una pausa, pivotar o saltar. 14 de junio, puede que no sea una pausa, puede ser un salto. Entonces, básicamente, un salto que es una pausa ahora y un aumento más tarde. El presidente del banco de St. Louis es James Bullard. Está diciendo que vamos a saltar. Bullard dice que espera 2 aumentos más en las tasas de interés este año porque la inflación aún se encuentra muy por encima de los objetivos. Bullard dijo, y cito, estoy pensando en 2 movimientos más este año. Exactamente dónde sería este año, no lo sé. A menudo he abogado por más temprano que tarde, por lo que dijo el presidente del Banco Federal de Minneapolis, Neil Kiskar, y cito, si nos saltáramos junio, eso no significa que hayamos terminado con nuestro ciclo de ajuste. Significa que estamos recibiendo más información. Recuerde, el propósito de los aumentos de interés es desacelerar la economía para que disminuya la inflación. Ese es el objetivo final. Pero debe recordar que los bancos están jugando con esto porque si los bancos ajustan sus créditos, lo que significa que la lentitud se desacelera y se seca, daría como resultado el mismo resultado. Daría como resultado una economía más lenta y una inflación más lenta. Eso es lo que quiero que recuerden, la salud de los bancos y el flujo de crédito es una variable muy importante. Jerome Powell está tomando esto en consideración. Dijo el viernes que el estrés en el sector bancario puede ralentizar la economía lo suficiente
donde la Reserva Federal puede permitirse ser menos agresiva con su política de tasas de interés. La presidenta del Fed Bank de San Francisco, Mary Daly, dijo que las condiciones crediticias más estrictas de los bancos pueden ser equivalentes a aproximadamente 1 o 2 subidas de tipos de interés. Así que quiero que recuerden que independientemente de lo que decidan hacer en la reunión de la FMC el 14 de junio, si no aumentan las tasas de interés, puede haber una pausa en lugar de un salto si las condiciones crediticias se endurecen porque, como dijo Daly, las condiciones crediticias más estrictas equivalen a 1 o 2 aumentos de la tasa de interés. Y la Fed no quiere cederse, porque eso desencadenaría una recesión más profunda de lo necesario. Pero veremos cómo se desarrollan las condiciones crediticias. Boston, el presidente de la Fed de Atlanta dijo que el flujo de crédito no se ha ralentizado en su distrito. Grules venció al presidente de la Fed de Chicago, dijo lo mismo sobre su distrito. Pero otros distritos están reportando un flujo de crédito más lento. Pero esta es la razón por la que el flujo de crédito es tan importante. Es por eso que vamos a estar atentos en términos de los pivotes de la Fed. La probabilidad de que eso suceda en septiembre es actualmente de alrededor del 20%. Solía ser alrededor del 40% no hace mucho tiempo. Entonces, esto significa que el mercado se está dando cuenta de que Powell habla en serio cuando dice que no habrá recortes de tasas de interés en 2023. Pero el mercado todavía no le da a Powell una credibilidad total. El mercado todavía espera que los recortes de la Fed sucedan en 2023, este año. Simplemente retrasaron esa expectativa hasta noviembre. Por lo que se esperaba en septiembre. Ahora se ha movido a noviembre. Les dije antes, siempre pensé que el mercado estaba siendo demasiado agresivo y prematuro en las expectativas de Fed Pivot, y está resultando ser cierto. Muchas gracias por mirar. Espero que hayas disfrutado este video. Siéntete libre de darle me gusta y suscribirte. Inversión feliz.